Vamos a hacer el intento acá, ¿eh? ¿Se alcanzan a ver de allá? Bueno, corremos. Bueno, voy a hacer la primera pregunta. ¿Cuántos grupos de investigación hay aquí ahorita? ¿O cada uno tiene un proyecto individual? De a dos. Eso es en colectivo, ¿no? ¿Cómo? Individual y dos personas. La investigación se hace en equipo, ¿no? A veces es duro hacerlo solo, porque no tiene par. El par es importante. Ese es un punto fundamental, porque el par le ayuda a uno a verlos y a corregir y a hacer ver otras cosas. Entonces, cada vez que ustedes se enfrenten a la investigación, van a tener que tener pensado trabajar en colectivo. Porque la vida no se trabaja solo, ¿no? Acuérdense que para sacar a la selección Colombia 2 mundiales, ¿qué le dice Peckerman? Es su frase grandísima, ¿no? De Peckerman. Peckerman dice: uno solo puede llegar, pero juntos llegamos más lejos. ¿Sí? Entonces tiene que conseguirse un coequipero que le ayude y que uno le ayude a darle la fuerza en esos momentos tenaces. Y ese es el éxito de la investigación, ¿no? O sea, tener equipo, tener un grupo y definir muy bien el objetivo, ¿no? Si ustedes quieren. Escuché a la doctora Adriana que les colocó una tarea sobre el título. ¿De qué es el título? No, lo que pasa es que se quería identificar más que el título, el interés por el tema que querían trabajar. No bueno, el título. Entonces, ¿cuántos grupos hay? 8. El grupo número, bueno, no están numerados, ¿no? Cuando entren a conciencia tienen que colocar el nombre del grupo, ¿no? Dice, para que los identifiquen. Y esto es muy bueno. Deberían entrar a conciencias y meter su civilar. ¿Sí saben qué es su civilar? Yo les pediría, por si yo fuera profesor de ustedes, que lo primero que harían era meter su civilar, su currículo vitae para América Latina, para que sean reconocidos como investigadores. Es facilísimo meterse a conciencias. Hacen su hoja de vida y dice: mi nombre es tal, estudios tal, trabajo en tal parte, y de pronto todavía no ha publicado, pero lo que va a hacer, lo va a publicar. Pero eso es un ranking interesante, porque usted dice, se puede comunicar con un investigador de todo el mundo. Y conformar un grupo de investigación. Con cada uno de los civilar, los 8 grupos conformados conformarán, o los 8 equipos conformados podrán hacer un grupo de investigación. Y no solamente para la institución, sino para ustedes. Y el grupo de investigación está conformado por investigadores. Ustedes se pueden dar el título de investigadores. Lo que pasa es que a veces uno no agarra las cosas. Y para sacar el Group Lab, cualquiera uno de ustedes lo puede hacer. Una persona natural lo puede hacer. Se mete a conciencias, ve el civilar, dice, maneje su hoja de vida. Es decir, que cuando usted se va a cualquier parte del mundo, simplemente monta la hoja de vida y dice: eso es un investigador. Y le dice: yo pertenezco a un grupo de investigación, un Group Lab, grupo de investigación para América Latina reconocido. Acuérdense que Conciencia es reconocido y se rankea a nivel internacional. Una de las cosas que tiene Colombia es que se está haciendo investigación muy fuerte de punta, y no solamente con los parámetros de los países latinoamericanos, sino con los países mundiales, ¿no? Por eso hacer investigación es tan difícil y publicar es tan difícil. Bueno, entonces les dejo ahí una tarea. No, mentiras. Hagan su civilar. Claro. Hagan su civilar. Ese sería un tema chévere. Meterse y empezar. Y piensen hacer un Group Lab, un grupo de investigación. Por eso tienen que colocarle un nombre al proyecto. Es el proyecto que van a hacer ustedes con ingenieros y todo eso. Alguien dígame, ¿tiene pregunta, Brad? Es que ya, digamos que en el avance de la revista, les tenemos que contar que ya ahí está consolidado, ¿no? Cómo estamos organizados y también los títulos de los artículos. A ver, los pues digamos que en este caso... Les voy a decir una cosa. Como consejo,
¿Cómo consejo? Bueno, como orientación. Consejo es otra vaina. Como una orientación. Cuando yo voy a realizar el título, este puede cambiar en el tiempo. Porque depende de lo que usted llegó hacia el final. Lo más tenaz es hacer el título primero, porque lo coacciona a uno. Lo mete en una camisa de fuerza y no me salgo del título y el título y el título. Y el título resulta de todo un camino que se llama metodología. Una vez que usted tenga el título, lanza la introducción, ¿no? Y la introducción, mire, que es para hacer el artículo que ustedes van a escribir, ¿no? La introducción, ¿de qué surge? ¿Surge primero o surge de último? La introducción surge hacia el final. La introducción es el desnudo del trabajo. Como cuando usted empieza a sacarse su ropita y empieza a mostrarse. Bueno, no quiere decirlo usted físicamente, sino que usted empieza y dice, este documento que usted tiene en sus manos, o este documento que usted que ha logrado llegar, bueno, a su mano, bueno, ahí le echa una parte teórica y bonita y poética a la primera parte, el primer párrafo, está dirigido a una mirada, y ahí viene, en la introducción viene la primera parte de la introducción, está redondeando una pregunta. ¿Ya elaboraron la pregunta? Bueno, una pregunta. Y la pregunta que trataríamos de descifrar o que trataríamos de impulsar en el siguiente documento, paper de investigación, es la siguiente. La pregunta, digamos, ¿cómo saber o cómo establecer que la selección Colombia en el Mundial del 2018 puede llegar a cuartos de final? Y ahí hay una pregunta gravísima y dura. Entonces usted la lanza así, ¿no? Estoy haciendo algo coloquial. Entonces, mire el párrafo, ¿no? La introducción. El título todavía no lo digo. Ni siquiera la introducción va hacia el final. Por eso que le digo, ¿no? Cuando hago la introducción digo, lanzo la pregunta. Entonces, ¿qué necesito? Tener la pregunta de investigación. Le estoy diciendo que la pregunta para mí de investigación es cómo establecer que la selección Colombia llegue a cuartos de final. Esa es mi gran pregunta, y no sé qué preguntas tendrán ustedes desde la alta gerencia. ¿Cómo hacer que Peckerman sea más que un técnico de fútbol, un gerente ideológico de un proyecto que se llama Fútbol en Colombia? Podría ser una pregunta, ¿no? Si hay un gerente de gerentes y un líder tenaz, es Peckerman, ¿no? Le han dado duro por todos lados. Y ahí calladito y sorongo, llevó a nuestra única empresa multinacional a reconocerse a nivel mundial. El fútbol. Un argentino, ¿no? Bueno, estamos. La pregunta, ¿cuándo llega el colombiano? La pregunta, entonces, el artículo que estoy escribiendo gira alrededor de una pregunta o de esta pregunta. Y esta pregunta se sistematiza, acuérdense que uno sistematiza la pregunta. Se sistematiza en el liderazgo de Peckerman. El segundo, el jugador de fútbol o el juego en equipo. Estoy colocando una cosa, ¿no? El juego en equipo. Y 3, la estrategia para establecer los goles. Ejemplo, ¿no? La estrategia para establecer los goles. Entonces digo, miren, la introducción no surge de primero, ni el título surge de primero, aunque yo ya le tengo un camino, ¿no? La investigación se va haciendo porque se llama investigar es vestigia, camino que uno tiene, ese camino que uno va recorriendo, ¿no? Recorriendo y parafraseando ese gran poeta que dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Cuando uno inicia a caminar, sabe a dónde va a llegar, pero no y puede saber cómo el camino va a tener eso. Pero cuando él llega hacia el final, se da cuenta de lo que tuvo que haber pasado, ¿no? ¿Sí? Paulo Coelho, ¿lo han leído? Cuando él dice, estoy dispuesto a subir la montaña. Y sé que la montaña me va a esperar con noches frías, noches oscuras donde voy a sentir que los animales
y el ruido o el cantar del búho del animal va a atormentar mi vida. Pero también voy a ver bellos amaneceres y momentos fríos. Pero estoy dispuesto para que me prepares a subir la montaña. Él está diciendo que en la montaña o en el camino va a encontrar ciertos puntos de vista. Lo mismo, ¿no? Entonces dice, estoy lanzando la idea para el artículo, ¿no? Lo estoy haciendo coloquialmente. No es tan fácil, ¿no? Dice, gira alrededor de la siguiente pregunta. Establecer cómo la selección Colombia, a través de Peckerman, pueda llegar a cuartos de final. Y para ello, sistematizo la pregunta en las siguientes partes. Primera parte que sistematizo, ¿cuál era que teníamos aquí? ¿Cómo establecer que Peckerman establezca un liderazgo emocional, emotivo, psicológico con los jugadores? No es tan fácil, ¿no? Mantener un equipo concentrado durante tanto tiempo en un lugar donde se habla otro idioma. Y la segunda parte de la pregunta, en la subpregunta, es que un juego colectivo en equipo. Y establezco una frase y le pongo un pie de página para saber quién lo dijo, ¿no? Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. ¿Quién lo dijo eso? Joan Manuel Serrat. Desde unos teóricos, de unas plumas bravas en España. Y entonces aquí le digo, abro el paréntesis, me voy a Regla Zappa y le digo, Juan Manuel Serrat, disco no sé qué, de 1900, yo no sé cuándo. Bueno, las Reglas Zappa ya las manejan, ¿no? Son las cosas sencillas, esas son cosas más sencillas, que son más de práctica. Y establezco, ¿y sabe qué? Y le hago aquí un pie de página, porque es importante en el artículo tener la regla y el pie de página. Esto lo dijo Juan Manuel Serrat porque identificaba que el camino y el caminante, ¿no? Una cosa es el camino, y usted refuerza la idea hacia abajo. Y en la segunda parte de la pregunta sistematizada, o en la tercera parte, es que la estrategia de juego para meter los goles. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque los jugadores europeos juegan de frente. ¿Sí se ha dado cuenta? Para adelante todo. Mientras que los juegos nuestros, como el colombiano, que es juego bonito, el estilo brasilero, bueno, esperamos, ¿no?, que sea así, pero tiene el juego chabacán y duro del fútbol argentino, ¿no? Que es, el fútbol argentino es un fútbol muy picarón, ¿no? ¿Se acuerda que Bilardo llegaba y le ponía agujas o qué es? Alfileres cuando iban a cobrar un tiro de esquina? ¡Pim! Le decía, colócale alfiler, ¿sí? Maradona, hijo de Bilardo, ¿no? Saca la mano y lo mete, ¿no? Y grita el gol cuando él sabía que no era un gol legítimo. Y lo grita frente al árbitro o al juez de línea. ¿Usted se imagina? Lo hace dudar, ¿no? Entonces, digamos, ¿por qué era importante el juego colectivo? Porque el juego colectivo tenemos que entrar en el proceso de liderazgo. Estoy especulando, ¿no? Entonces, miren, mi introducción surge de una pregunta, sistematizo la pregunta. Y posteriormente sigo escribiendo la introducción y le digo, mire, después de esta mirada de la pregunta y la sistematización de la pregunta, se establece que el artículo que estamos elaborando tendrá los siguientes elementos. En el primer capítulo o en el primer inciso o en la primera parte, usted, señor lector o yo no sé qué, o investigador que se acerca a mirar estas letras, encontrará el liderazgo, ¿cierto? Y para el liderazgo establecemos, el liderazgo es emotivo, y bueno, todo lo que ustedes han visto, ¿cierto? Y yo lo voy estableciendo. Este es el primero, un párrafo pequeño. Posteriormente, en el segundo capítulo, estableceremos ¿qué? El juego en equipo. Porque es importante para nosotros un juego colectivo, no un juego individual. Sacando la frase de Peckerman, juntos podemos llegar más lejos. Y en el tercer capítulo del capítulo vamos a encontrar que cómo establecer una estrategia para meter los goles. Cada uno de estos tiene con su pie de página y su elemento. Y para poder establecer
todo este proceso de este artículo, nos hemos ubicado en los siguientes, o nos soportamos teóricamente en los siguientes textos. Entonces usted saca ahí y dice, vamos a estudiar a Maturana. Maturana, en su libro, yo no sé qué, vamos a establecer a Valdano, ¿sí lo conocen a Valdano, no? Filósofo del fútbol. Y Valdano establece, o sea, ¿qué están elaborando ahí? Su marco teórico, ¿cierto? Su marco teórico. Y también estableceremos al Bolillo Gómez, ¿no? ¿Cómo no tratar mal a las mujeres, no? Porque si no hay un problema. Y también trabajaríamos con Bilardo estableciendo el fútbol picaresco. Y de pronto nos remontaremos a ese man durísimo, ¿se acuerda del América? Del Santa Fe, que lo lleva al América a ser campeón, este técnico, ¿cómo era? A Ochoa. Entonces ya tiene usted un marco teórico con 4 personajes y 4 testes de renombre. Dice, uy, este artículo es buenísimo, porque tiene un referente, va a tocar a estos personajes y va a hacer una pregunta de algo que me motiva. Esta mañana hablamos con la decana. El problema de los artículos es que tienen que seducir. Seducir. Y nosotros estamos haciendo artículos para nosotros, no para los otros. Para leerlos nosotros y no o sea, tiene que leerlo la comunidad científica, por eso es necesario los pares. Que usted se codee con el uno otro. O sea, que para esto tendría que haber un comité que científico, llamado científico por camino, ¿no? De fútbol, que les interese a ellos, pero que además le interese al pueblo común y corriente. Es decir, que su artículo debe ser muy coloquial, muy agradable leerlo. Por eso es importante la corrección de estilo. ¿Sí? No, porque la corrección no es simplemente colocar una coma o colocar una tilde. Una tilde puede modificar. Gabriel García Márquez lo dijo, ¿no? En un discurso bellísimo sobre cuando en el Día del Idioma dice, una cosa es decir revólver y otra cosa es decir revolver. ¿Se acuerda? Dice, ¿la ortografía para qué sirve? Y él dice que la ortografía no sirve, sino que es la forma como uno habla y dice, ¿no? Usted dice revólver, ¡pim! Mata. Y revolver es otra cosa. Entonces, mire que la redacción de estilo, ¿quién la hace? Primero lo hace usted. Una coma mal colocada, una coma, un punto. ¿Cuántos segundos me determinan a mí? La coma, el punto y el punto y coma, 2 puntos. Pero esos son importantes. Eso me lo enseñó un maestro que me daba clases en la calle. Un mancito medio chévere. Entonces nos reuníamos todos a hablar y a escucharlo. Nunca le gustaba que lo graben ni que escriba uno. ¿Por qué? Porque él decía, bueno, él trataba de reconocerse como Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿no? Sócrates nunca escribió nada. ¿Quién escribió lo de Sócrates? Platón. ¿Por qué? Porque Sócrates creía en el mundo de las ideas, en el topus uranus. O sea, ¿se acuerda? En la mayéutica, nosotros tenemos la respuesta a nosotros mismos. Por eso es muy tenaz ponerse solamente a escribir. Y entonces este man me regañaba a mí, no me grabe. Y tuve un gran discurso, no escriba, oiga, mire, porque son percepciones diferentes. Platón llegó y escuchó eso y todo lo escribió. Y luego alguien le da el método. ¿Quién es? Aristóteles, el método científico, ¿no? Y a ese man le debemos todo este lío que estamos metidos, pero es importante, ¿no? Porque hay un método. Para leer la Caperucita Roja usted lleva un método, ¿sí? No es solamente hablar de que la Caperucita Roja se la comió el lobo, ¿no? Sino que va haciendo todo un proceso, un método. Entonces, ojo, repito, ¿no? La introducción es lo último que usted hace. ¿De qué surge? De la pregunta en un párrafo. La sistematización de la pregunta en otro párrafo. Ahí ya van 2. Y luego dice, después de establecer la pregunta y la sistematización y el interés que tengo o que tenemos como equipo de investigar estos elementos, hemos subdividido el proceso y el paper en 3 capítulos. El primero verá esto, el segundo y el tercero. Y nos hemos soportado en los siguientes autores. Y esos autores me están demostrando el marco teórico. Y el marco, y entonces, en esa primera parte tiene que haber un marco conceptual o un glosario. ¿Qué palabras voy a utilizar? El glosario no lo coloca uno por colocar las palabras, ¿no? Entonces usted dice, voy a utilizar gol, porque hay gente que no sabe qué es un gol, ¿no?
Entonces, gol significa la alegría o el éxtasis más grande en un estadio cuando un equipo que uno ama anota en el otro lado, en un arco que tiene tantas dimensiones. Ya la ubica, porque hay gente que no sabe de lo que usted está hablando, ¿no? Otro sería, vamos a hablar de, bueno, va sacando en este caso clasificación, ¿qué significa? O sea, lo mismo, uno por cada uno de estos capítulos va sacando un glosario, ¿sí? En orden. Entonces, en el primer capítulo usted va encontrando palabras, en el segundo otras palabras, en el tercero otras palabras. Y una vez que ya tenga esta introducción establecida hasta ahí, primero, segundo, tercer capítulo, lanza y dice, y pretendemos llegar a estos elementos como objetivo principal. Entonces, ¿el objetivo de dónde surgiría? Ya definió el capítulo, definió esto, o puede establecerlo antes, ¿no? ¿Cuál sería su objetivo general? ¿De dónde sale? De la pregunta. Ya ustedes ya están metodológicamente, ya van camino. Son ¿qué es? Estudiantes de la profesora Adriana y de la profesora Stephanie. Entonces ya, entonces el objetivo que busca es esto. ¿Mis objetivos específicos cuáles son? Las preguntas. Establecidos con verbos, ¿no? Ar, ir, or, organizar, analizar, estudiar, aplicar, proponer, ¿sí? Entonces, ahí ya tiene usted la introducción. ¿Y por qué es importante la introducción? Porque como nosotros somos malos para leerlo, o bueno, no somos, el buen lector va a la introducción. Claro, y uno dice, quiero seguir leyendo, no quiero seguir. Por eso es el desnudo. ¿Se acuerda que cuando uno va desnudando, va mostrando quién es uno? O sea, la introducción es clara, pero no la hace de primerazo. Usted ya, la introducción va hacia lo último, ¿no? Pero es lo primero. Mire el método, ¿no? El método no es el primer paso, sino el último hacia acá. Y espero que ustedes ya están estableciendo esto. Ya lo otro es, ¿cuál sería la pregunta de su investigación? Que es el trabajo que tiene que ver con la doctora Adriana, ¿no? Es decir, ¿sabe qué? Hablemos de la pregunta. Lo más difícil es hacer preguntas. Primero, porque hacer preguntas es tan tenaz. Dice, usted está loco, man. No me haga preguntas. A veces le pegan regañadas a uno, ya viejo. Le pegan, pero usted cómo va a preguntar eso, man? ¿Por qué? Porque somos que no aprendimos a escuchar, sino a actuar con vehemencia. Cuando usted era niñita, yo me imagino usted con su jardinerita y todo eso, no sé cómo, ¿no? Entonces iba a hacer una pregunta y dice, no hagas tantas preguntas, por favor, esta niña sí habla. Entre más quietica era mejor. ¿Se acuerda que le ponían 5 en conducta? ¿Quién sacaba 5 en conducta? El que le decía, buenos días, profesora, buenos días. Y la profesora ya, oye, ¿no le enseñaron a saludar, hola? Sí, profesor, buenos días. Qué educada. ¿Usted sabe qué es esa educación? Se estaba castrando todo. Y cuando iba a preguntar, no podía preguntar. Por eso nos cuesta. Y llegamos a la primaria y las preguntas eran lo que decía el texto, ¿no? De cívica, de historia. ¿Quién descubrió América? Colón. Y nos tragamos todo ese cuento, ¿no? Y si no contesta esa pregunta, que es de un renglón, está mal. Entonces ya nos coactaron la pregunta. Y cuando llegamos al bachillerato, igual. Y cuando llegamos a la universidad, saqué ¿qué es? Una hojita, vamos a hacer un quiz. Que ni siquiera la palabra es nuestra, ¿no? ¿Cuál? Primera pregunta, segunda, tercera y cuarta. Pues que esa no es la pregunta. La pregunta de investigación es más amplia. Y cuando usted llega aquí a estos lugares, ya a su estudio superior, y cuando vaya a llegar a su doctorado, que yo espero que ustedes todos se lancen al doctorado porque es posible, y su postdoctorado, ¿qué le van a decir el comité científico a usted? ¿Cuál es la pregunta de investigación? Yo solamente les dejaría eso. Cuando uno llega al doctorado, llega a estas instancias, se hace preguntas. Es contradictoria esta educación, ¿no? Las preguntas eran desde niños. Por eso es un país que le cuesta hacer preguntas y resolverlas. Uno llega, en la empresa es igual, ¿no? O sea, el empleado no puede preguntar. Estos son los manuales de proceso, ¿sí? Y establece eso. El liderazgo es esto. Te tiene que ser, no mostrar que por dentro está sufriendo. Tienes que mostrar que está contado. Entonces, oiga, pero uno no puede descubrirlo. No, vean, no preguntes, los hombres no lloran. Pero papá, yo quiero llorar.
hablar como mi hermana. No, la pregunta se la quitaron. Por eso es tremendo hacer preguntas. Por eso el arte de hacer preguntas no se hace en una hora, ojo, ¿no? En algunos lugares, yo para definir, y disculpe que asuma mi primera persona, para definir mi tesis doctoral, como la tesis de la doctoral de ella, la pregunta, dele y dele, una redondearla, 6 meses para hacer una pregunta. Va más o menos en eso, ¿no? Porque la pregunta no sale así como sacarla ahí, ¿no? Porque sale de la experiencia que uno tiene. Mire, hagan un paper y una investigación, primero, que a ustedes les sirva en la vida. Por lo menos que el día que les tenga que hacer una entrevista en su doctorado o en su postdoctorado, cuando va, ¿qué ha hecho sobre? Ella ha escrito sobre esto. Y me hice una pregunta tal, y además de la pregunta lo sistematicé así. Y eso me permitió llevar a los siguientes capítulos o a establecer los siguientes objetivos. Y este man tiene método científico. Este man sabe para dónde va. Esta vieja es dura, tiene el camino. ¿Y qué sacaste de conclusión? Y va y dice la conclusión y dice, así dice, era la primera pregunta, era el primer objetivo y la conclusión. Entonces la conclusión es el liderazgo. Entonces hay líderes que se hacen o se nacen, cuando todos saben. ¿Sí? Entonces mire cómo va el camino, ¿no? Su paper, su documento. Primero, entonces, y tiene que hacer algo que a usted le seduzca, que usted le pueda hacer. O sea, entonces la pregunta, yo les diría a ustedes, ¿cuál es la pregunta de su artículo o de su investigación? Uno no puede decirle, ¿sabe qué? Se la voy a resolver en 5 minutos. Carreta el profesor que llega y dice, está bien esta pregunta. Es por salir del paso. Porque usted tiene que tener argumentos. Ahora, no estoy diciendo que es la cantidad de tiempo es lo más importante, ¿no? Es la intensidad con que usted vea. Si usted viene certero, mire, cuando uno se sienta ante un comité científico, ya sea de carrera, ustedes se van a sentar a un comité científico editorial o lo que sea. Dice, bueno, ¿cuál es su pregunta? De su artículo. Yo le diría a usted, no es para contra la pared, ¿no? Sino les estoy diciendo a ustedes, vayan repensando o permítanse eso. ¿Cuál es la pregunta? ¿Alguien me puede decir una pregunta? Bueno, eso está en su conciencia, ¿no? No hay ningún problema. Pero vayan pensando que hay una gran responsabilidad en lo que uno escribe. Hay una gran responsabilidad en lo que uno escribe. Entonces, ya voy terminando, ¿no? Entonces, miren lo que usted, voy a hacerles el esquemita para su artículo. Es el mismo proceso. Mira, esto les sirve muchísimo. Eso les va a servir muchísimo. Hacer este paper les va a servir muchísimo. Y les va a servir muchísimo, no solamente para graduarse en su especialización en maestría, sino que les va a servir muchísimo para escribir una carta hasta de amor. Y otras cosas más, ¿no? Para hacer un libro tiene esto. Escribir no es difícil, pero tampoco es fácil. Toca tener método, ¿no? Un punto son 3 segundos. Cuando usted coloca un punto seguido o un punto aparte, el punto aparte tiene más, un medio segundo más. Es como cuando, que le permite a usted leerlo. Entonces dice, la siguiente investigación tiene por objetivo encontrar el liderazgo o de la selección Colombia llegue a cuartos de final. Para lo cual hemos elaborado el siguiente proceso de una pregunta que se establece así. ¿Cómo hacer que la selección Colombia, o Peckerman pueda tener un liderazgo? ¡Pim! Un punto seguido puede ser ahí. Y sucesivamente vamos a encontrar unos capítulos de tal manera. Y, o sea, un punto, 3 segundos, más o menos para que usted lo tenga en cuenta, ¿no? Un punto aparte, casi 4, o sea, que le deja a usted descansar. La coma es algo que le permite hacerlo en 2 segundos, 1 minuto y medio. Le estoy dando en tiempo, ¿no? Una cosa es, pero que le da la posibilidad de hacer la lectura con tranquilidad. Y un punto y coma no es una separación, sino es la combinación de ese minuto con ese medio minuto, pero para establecer una idea que no va en concordancia en el objeto. Es decir, hablo de papas, hablo de yuca y un punto y coma. Le digo, y también voy a hablar de plantas aéreas que no van en la siguiente sucesión, pero que le permiten hacer pues, ese espacio.
Por eso la redacción de estilo es importante, por favor. Y cuando hagan la redacción de estilo, no dejen que se pierda la idea, porque el que hace la redacción de estilo empieza a meterse en el texto y dice, no, en vez de esta coma le pongo un punto, o en vez de este puntuación aquí, una tilde, le voy a dejar revólver. Y ya usted le acabó su proyecto. ¿Sí? Entonces, la redacción de estilo. Entonces, primero, su proyecto debe llevar, sí. Una pregunta. Dígame. Bueno, ya que estamos hablando de las preguntas. Al colocar la pregunta, esa pregunta puede cambiar en el transcurso del Qué interesante. Yo puedo empezar. Si usted de un cambia de momento a- pregunta, ¿qué pasa? Pues pucha, cambia todo. Cambia todo, ¿sí? O sea, puede Pero- cambiar todo, puede modificar y tiene que empezar. Claro, porque, o sea, por eso es que le digo que la pregunta es clara y concisa, que es la que usted se va a mirar hacia el semestre. Eso. Porque si usted cambia la pregunta, primero le toca pedir al comité de evaluación de su proyecto que la pregunta cambió y someterse a otro filtro. ¿Cuál es ese filtro? El consejo académico o metodológico. Y se cambió. ¿Por qué? Porque podrá llegar un compañero y digo, no, es que como él cambió. ¿Y a quién le pidió permiso que cambió eso? Entonces, él le dice, ella o él puede seguir con el proyecto suyo y usted se mete en otro proyecto. ¿Sí? Entonces, la pregunta cambia, o sea, si uno está haciendo investigación, siempre va cambiando. Eso sí. Pero ya cuando usted se somete a su tesis, a su artículo, para evitar tiempos de zozobra, piense de una qué es lo que va a hacer. Por eso lo primero que usted elabora es preguntas y la sistematización. Y a la pregunta que le da, el objetivo. Y a su pregunta le da los objetivos específicos. Ya le muestro el camino. Ahora, le estoy diciendo que eso no es camisa de fuerza, ¿no? Pues si uno es un investigador, uno se demora 5 o 6 años sacando una investigación, ¿no? Porque de pronto está en el laboratorio y lo que le pasó al de la vacuna de la... De la malaria. De la malaria o de qué era, que se le cae el tubito así y descubre la penicilina. Y en el camino se da cuenta en su laboratorio que ¿qué es lo que sucede muchas veces en la investigación? Porque la investigación es un camino que uno recorre y va encontrando otras cosas en el camino. Pero trate de impulsarse sobre lo que originó para luego viene el argumento. Y la pregunta suya es, ahora que estamos haciendo, es importante. Porque cuando usted vaya a someterse al comité científico, él le va a decir, oye, profe, bueno, le dice, bueno, listo, sí. ¿Cuál es su pregunta de investigación? La siguiente. ¿Cuál es su tema de investigación? ¿Cuál es su objetivo? Pues la pregunta. Yo quiero saber cómo la selección Colombia va a llegar a cuartos de final. Y para eso establezco que el primer elemento es el liderazgo, el segundo era ¿qué? Juego en equipo. Cómo el juego colectivo y cómo meter los goles, ¿cierto? La estrategia. Y llega uno y eso llega las profes, la doctora, con la gente, ahí va a decirle, ese es el proyecto que vamos a evaluar. Y ese es el artículo que vamos a evaluar. Porque de pronto, eso le surge así, ¿no? Salta la liebre por otro lado. Y usted va a presentar ya, mi artículo es el siguiente. Y yo voy a hablar de cómo llegar a los cuartos de final. Y para ello establezco liderazgo y establezco el juego colectivo y cómo establecer los goles. Y de pronto, como eso viene en un comité y ya aprobado, como un contrato, ¿sí? Son los entregables, y llega un profesor por allá que quiera joderle la vida a usted. Mentiras. Ninguno jode la vida. Mentiras. Entonces le dice, oye, pero yo sí le ausente algo. Es que tú no tuviste en cuenta a Cuadrado como un gestor de fútbol porque él tiene un juego no tan colectivo. Entonces que había un juego más individual. Bueno, no estoy diciendo que Cuadrado no sea así, ¿no? Pero a veces se panza un aro como tomar ta. O James pierde el balón. Y entonces también tienes que ver los juegos individuales. ¿Y por qué Ospina no hace los saques como tendría que hacerlos? ¿Por qué rechaza hacia abajo y no rechaza hacia afuera? Y ya usted dice, hola, ¿cierto? Usted habla de fútbol, no sé todo eso. Y usted empieza a responder esas tres preguntas de Cuadrado, de Falcao, de James y de Ospina. ¿Qué pasa con su proyecto? Se le fue. Qué pena, señores. Su tesis de grado está en arenas movedizas. Hasta luego. En cambio, si usted le dice, oiga, eminente profesor, doctora, me parece interesante las preguntas que usted me está haciendo, pero recuerde
que yo tengo una pregunta en mi proyecto de investigación que se estructura en 4 subpreguntas, que son liderazgo, juego colectivo y hacer goles. La pregunta de Falcao, la pregunta de Ospina y de Cuadrado son importantes, pero no son para este proyecto que estoy haciendo. ¿Usted qué le está diciendo? Hermanito, qué pena con usted, pero usted me está haciendo unas preguntas que no corresponden a mi paper, a lo establecido en mi introducción, en mi negociación. Le está diciendo, yo me ciño a lo que... por eso esta clase es importante para tener esos elementos, ¿sí? Que cuando el comité científico le diga, listo, ¿te aprobamos eso? Ahí ya. Y no que usted salga mañana, ya eso. Entonces, las preguntas que usted me hizo, profesor, son bien importantes. Las tendremos en cuenta como recomendaciones, ¿cierto? Entonces, para otra persona que quiera hacer otro paper, otro artículo de investigación, o quiera hacer una tesis, tengan en cuenta que para el liderazgo, que para los goles, que para el juego colectivo, que para la estrategia de gol, tengan en cuenta las individualidades que son esto. Y para ello, entonces, te lo dejo en recomendación, dándole importancia, ¿no?, a la pregunta. Miren, un día, les digo, teníamos una tesis de maestría con la academia, esta academia de Relaciones Internacionales, San Carlos, ¿sí la conocen? Está liderado por unos franceses que está trabajando con el Congreso de la República. Ahí hay becas interesantes, ¿no? La Academia de San Carlos se llama en Colombia, ¿no? Relaciones Internacionales y Relaciones... Bueno, entonces tenía un compañero, yo le estaba asesorando su tesis, y llega una pregunta como esa, ¿no? ¿Tú no tuviste en cuenta eso? Y este man se fue por un lado y se metió en unas cosas, y cuando luego su tutor, por eso es importante el tutor, ¿no? El tutor no solamente es un acompañante de buen amigo, o usted me ayudó, ¿no? El tutor tiene que llegar con usted, tiene que soñar con usted. Y entonces le digo, disculpe, señor Franchbat, la pregunta que usted establecía está fuera del método científico y de la estrategia que nosotros asumimos como este proyecto. Digo, sí, disculpe, usted tiene razón. Así van 2 tesis más o menos manejadas, porque hay muy pocos que manejan la metodología. Por eso me parece importante esta clase para ustedes, o esta que es este tipo de estructura para ustedes, porque no solamente les sirve para esto, sino para sus empresas, para otras cosas. Cada vez que, es como decir, lo que se escribe, tengo que escribirlo muy bien. Entonces, les decía, ¿no? Si ustedes definen la pregunta, la sistematización de la pregunta que origina el objetivo general y la subpregunta, los objetivos específicos. Por lo tanto, entonces dice 1, 2 y 3 y tiene un objetivo general. ¿Cuál sería el capítulo primero? Capítulo 1. La introducción al liderazgo, ¿cierto? El capítulo 1 es la introducción pura o el bloque puro de lo que usted va a diseñar, ¿no? Fuera de la introducción. Es decir, en el primer capítulo vamos a ver el liderazgo con Peckerman o cómo llegar a la selección Colombia a cuartos de final. Listo. El capítulo, si quiere, llevemos esta secuencia, ¿no? 1, el capítulo 2 y el capítulo 3, ¿cuál será? El capítulo 1, liderazgo. Y usted lo subdivide, ¿no? Porque el liderazgo consiste en algo, ¿no? Peckerman, por ejemplo, no ve que llega ese man como nosotros, ¿no? ¿Se acuerda de Maturana? Pues estamos hablando mucho de fútbol, pero me sirvió ahora para hablar. ¿Se acuerda de Maturana? Nuestro negro que decía que perder también es ganar, ¿no? Pero cuando usted lo vio, si usted lo ve en la televisión, ese man, cuando clasificamos al Mundial y cuando él lleva a la Nacional a la Copa Libertadores, usted lo vio. ¡Ay, eso! Ese man tiene la propiedad de la ataraxis. Quieto. Emotivo, pero muy equilibrado. Peckerman. Entonces el liderazgo tiene un equilibrio, ¿no? Porque puede. Entonces aquí el liderazgo puede estar dividido en 1-1, en 1-2 y en 1-3. ¿Sí? ¿Qué sería el capítulo 1? Distribuye tales. El capítulo 2, ¿qué es? Con el juego colectivo, ¿no? Y el juego colectivo está dado en 2-1, 2-2 y 2-3.
no sé, juego colectivo defensivo, juego colectivo ofensivo, juego colectivo de conjunto, y uno pues miraba que Higuita arrastraba el equipo, ¿no? Sacar el escorpión en Inglaterra, en el Wembley, ¿cómo nos va a emocionar? Ese man era hacía juego colectivo individual y emotivante, bueno, no sé cómo se llamará esa vez. ¿Y el tercer capítulo qué es? Estrategia. La estrategia de los goles. Entonces, hay 3-1 goles de jugada colectiva. 3-2 goles de bola quieta. Y 3-3 goles de chiripa. Bueno, no sé, ¿no? Sí, puede ser. Entonces usted ya tiene aquí, mire, ya tiene la pregunta, la sistematización, el objetivo general, el objetivo específico, y dice capítulo 1, ¡ping! Capítulo 2, capítulo 3. Cada de esos capítulos tienen que tener reglas APA. Eso es temas de forma. Y cuando termina esto, dice conclusiones. ¿Cómo van las conclusiones en su artículo? De acuerdo al método. La conclusión va, primero, liderazgo. Entonces, de acuerdo al liderazgo, el líder se fortalece aquí. Segundo, de acuerdo al juego colectivo. Y tercero, los goles estratégicos. Y usted puede dejar una cosita pequeñita para, ¿cómo es que se llama? Recomendaciones. Pero eso las puede colocar, obviarlo, en su artículo, ¿no? Su artículo puede tener 10 hojitas y bien hechas, con método. Que el comité científico muestra mucho eso. Hay que hacer un asta que es casi igual no igual, la reducción de la introducción, ¿no? O sea, en su inglés ahí, ¿no? Y acá luego viene bibliografía. Y la bibliografía viene para el capítulo 1, 2 y 3. O sea, acá ahí. ¿Qué autores va a tener? Este ya en la bibliografía ya necesita no un par metodológico, necesita un par que sepa de esta vaina. Entonces toca traer a un man que ha trabajado fútbol y que diga, el fútbol es esto y ese libro que estás utilizando de Valdano no es, o sí es. Entonces sí se dan cuenta. Y aquí tendrían el orden. Entonces luego ya le colocan la introducción, el asta, hacen el glosario de las palabras y una vez que establecieron esto. Eso es simplemente lo que tienen que hacer. En una noche, no de copa, se hace esto. Tiene trabajito. ¿Preguntas? Si hay ahí, mi doctora. Yo ahí voy finiquitando. Mire, es preferible que ustedes hagan esta cosa para que cuando ustedes vean la profe, que ya es experta en esta vaina, le diga, ¿cuál es la pregunta? ¿Y cuál es el objetivo? ¿Cuál es el primer capítulo? Listo. ¿Cuál es la bibliografía? ¿Y cuál es la conclusión? Ya, sabemos. Ese artículo pasa. Ahora, que la motivación sea, o sea, que ya el título sea redundante y que la propuesta sea novedosa, ¿de qué depende la propuesta? No depende del título, porque no puede tener unas cosas bellísimas. Depende de la metodología. Adam Smith escribe, ¿sí saben quién es Adam Smith? El padre de la economía. Ese man, para hablar sobre la división social de trabajo, ¿en qué se basó? Viendo en Inglaterra un operario que hacía alfileres y le sacaba punta y el otro le colocaba un puntico. Y con eso desarrollaba la teoría de la división del trabajo. Y llega Mar y ¡pum! Le dije, ese no es así, señor, porque ahí no hay valor de uso, valor de cambio, valor de no sé qué. Con una cosa tan sencilla, un alfiler, y Adam Smith nunca, el padre de la economía, nunca fue a una fábrica a trabajar. Hace de una cosita tan pequeñito el libro que se llama ¿qué? Bueno, yo no creo que La riqueza de las naciones. ¿Y Marx escribe qué? Doctores, ¿qué escribió Marx? El Capital. Sí. Y le da ese man sí tenía estructura. Porque ese libro todavía se vende. Todavía se trabaja y todavía... ¿Ah? Todavía se trabaja y todavía se trabaja, ¿no? Ahorita hay todo un tema y lo siguen trabajando. Ahora, ¿de qué depende, no? De que uno sepa muchísimo. Bueno, yo quiero decir que uno domine, ¿no? Es mejor abarcar poco que abarcar mucho. Si seguimos este método,
es posible que tengamos Muy facilito. unos artículos. Es fácil, pero necesita dedicación y tiempo. Y no solamente de los tiempos de los días miércoles. Hoy es miércoles, ¿no? Hoy es Jueves, como- perdón, jueves. ¿Viernes? Jueves. Perdón, no de los jueves, que venga aquí y dice, bueno, ¿qué? Ni depende de mí. Exactamente. Olvídenlo. Mire, uno como profe va a decir, ¿sabe qué? Por salir, hágale, hermano. Ya no pude con usted, sáquelo. Porque usted es la ya, pues cabeza. Pero pues, porque, mire, lo más duro, yo le decía a mi hijo, lo más duro, ¿sabe qué? Es el profesor de metodología. Porque va a tener 8 trabajos, 8 clases. Pero si uno lleva esto, simplemente, la pregunta que me imagino que la doctora que hemos trabajado en conjunto le va a hacer es, dígame, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es el objetivo? Y la pregunta se convierte en objetivo anteponiéndole el verbo, ¿cierto? Ir. Ya les dio la profesora Stephanie un cuadrito de la taxonomía de Bloom, donde se encuentran cómo hacer objetivos. Ya les vamos. Taxonomía de Bloom se llama. Con Creo eso que vamos a hacer los objetivos y vamos a hacer la pregunta. pregunta y objetivos. La pregunta y el objetivo general. Hacer la pregunta se demora. Hay que pensarlo muy bien. No es de una, o sea, yo les digo. No, pero no no tiene diga que ser- eso. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque este tema es de sacarlo. No, sí, la van a sacar. Yo no le estoy diciendo que no la saquen. Es de verdad. Yo lo que estoy diciendo es que cuando dice que es difícil, es de mucha concentración, de mucha dedicación. Eso no sale como un conejo de la manga, ¿no? Eso no Bueno, es así, no es Luis mago. Carlos, y tiene toda la razón, o sea, él lo dice en el contexto de lo vivido de él, de procesos doctorales y de investigación de metodologías científicas. ¿Sí? El resultado de un artículo, ¿Les puedo grabar? Sí. Para ver. o alguno nuestros está en alumnos. búsqueda. No están en búsqueda. Siga, doctora. ¿Qué? Está diciendo. El tema de que la escuela haya sacado la apuesta de hacer un artículo tiene otros elementos, ¿no? Tiene otra clase de historia que no es el resultado de un proceso metodológico, de un camino de investigación que ustedes traen. Ustedes vienen a hacer aquí es una especialización, ¿verdad? Y una especialización en temas gerenciales, según entiendo, ¿cierto? Y bueno, para todas las especializaciones también tengo entendido de que la institución vinculó una opción de grado y es un tema de un seminario, el cual tiene como resultado un documento, ¿cierto? Sí. No todas las veces los artículos son resultado de un trabajo investigativo, pero sí todas las veces los artículos tienen que tener una metodología. ¿Me hago entender? Siempre, Carlos hace una referencia importante, yo me reitero, desde todo el ejercicio investigativo y la pregunta, creo que a todos nos ha costado muchísimo. Y cuando les hicieron este ejercicio fue harto, fue duro. Yo soy la primera que hablo de que yo lloré. Él fue mi director de tesis y de verdad me hizo llorar. No podía. Y ya me refutaba a mí. ¿No? Bueno, porque también, en el conocimiento hay que ser muy humilde, ¿no? Habla. O sea, las orientaciones de esta vieja no sabe. No, hay que ser bien humilde. Porque el conocimiento es popular. Y a veces no se las sabe todas. Pero sí lo puede orientar uno metodológicamente. Que uno no tenga la experticia que usted tiene en el campo es una cosa. Ahí se necesita un experto en eso. Pero no siempre el experto sabe de metodología. Es muy difícil encontrar un metodólogo para cada experticia. Pero entonces, lo que vamos a hacer con este ejercicio, y por eso yo invité a Luis Carlos para que nos diera unos elementos mucho más fáciles, ustedes se dieron cuenta, algo no fácil. Y es fácil, no nos vamos a complicar. Yo estuve revisando esto que me hizo llegar este documento. Y me parece que es bien interesante. A mí siempre me ha llamado mucho la atención y me gusta venir a trabajar en estas especializaciones. ¿Por qué? Porque yo no tengo ni idea de ingeniería civil. No tengo ni idea de esas cosas, en absoluto. Pero sí tengo claro cuándo se lidera, por qué se lidera y para qué se lidera. ¿Cómo podemos generar procesos estratégicos de planeación
y cómo llegar con metas rápidas. Rápidas, eficientes y efectivas. ¿Sí? Entonces, de eso sí podríamos estar hablando. Por eso me gusta, porque son sumatorias. Cuando yo leo estos ejercicios, que se los voy a entregar, porque quiero que los analicemos con relación a lo que Narváez acaba de presentar, me gustaría que aquí, entonces que mire, yo fui ecológica y le imprimiendo, entonces llamo aquí, pero sí que necesito que me regalen una hojita pegada a esto. Yo le recomendaría también a los compañeros, ¿se acuerda cuando uno hacía en el bachillerato, que le hacían un examen, o en la universidad, y uno hacía sus trampitas, ¿no? No sé cómo les llamaban, ¿cómo era? Copialina. Copialina. Bueno, todos los... Pero ¿sabe qué hacía uno? Estaba haciendo un esquema. Estudiando. El esquema. Y decía, con esta palabra yo me acuerdo. Si yo lanzo así mi presentación y lanzo la pregunta y lanzo la pregunta, uno habla de todo. Entonces lo que yo les sugiero, para no echar tanta carretica así que a mí me gusta, es hacer esquemas y con la carretica que estén en Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, primero quiero entregar la margen del riesgo en la contratación externa. Porque es la única mujer que lo hace. ¿Tú estás sola? ¿Y por qué? Porque inicialmente esa era como la instrucción que íbamos a trabajar solos. Bueno, ahorita hablamos. Eso necesito que me lo regresen. Mire, lo más válido y en conciencia es el trabajo colectivo. De verdad. O sea, 2 o 3 personas que están haciendo un artículo es muy bueno. Eso vale mucho. Justificación. Este hablaba sobre el tema del Cantón Militar Norte. ¿Ustedes trabajan ahí? Sí, trabajamos con el ejército él con el ejército y yo como contratista. Bueno, eso también ahorita quiero que... El cantón arriba, ¿no? Donde vive nuestro exministro, no, vive nuestro expresidente, ¿no? De la República, ¿no? Bueno, no es cierto. Estructuras metálicas. ¿Y tú cómo piensas? Alexander. Bien. ¿Eso es de ingeniería militar o aparte? ¿Ingenieros militares? Sí, no, ingenieros Civiles. Todos son ingenieros civiles. No, sino que como son... No todos son militares, ¿no? Pero sí. Bueno. Privados. Unificación de precios en la contratación estatal. ¿Qué me ayuda aquí con temas? ¿Estás solo? No. Ya. Él le tiene que meter un poquito, ¿sabe qué? Traten de meterle un poquito de alguna ecuacioncita por ahí, que eso le da también su peso. Póngale esa contratación estatal, elasticidad. ¿Tenía usted, cómo es que tenía usted sobre lo de la señorita, cómo era? ¿Cuál es el tema? Entonces, para meter todo el tema de riesgos, meterle unos escenarios de incertidumbre matemáticos, teoría de juegos. Pero no así En ese durísimo. tema de matriz de riesgo, tú lo que puedes hacer con un artículo es una experiencia. Porque no la ¿Usted qué proyecto tiene? Que tú lo hagas otra cosa. Creo que lo va a decir. La interventoría corrupta. Es que a mí me gusta eso, entonces por eso es que digo, eso es chévere para poder sacar cosas. No, hay temas muy bonitos. No hay temas súper bonitos. Yo le sugeriría algo, doctora, para que lo tenga en cuenta, ya que me invitaron Claro. un poquito. Y Bueno, la próxima también va a estar invitada. espere. Sería bueno de que se haga bueno, me imagino que ustedes tienen contemplado eso, ¿no? Una exposición general, que hagan un videíto. Mire, esto es sencillo de hacerlo, que se escuchen ustedes mismos, que suban a YouTube. Mire, eso es muy válido en su civilidad. Esto vale puntos. No, en el proceso gerencial, ustedes como líderes de un proyecto, es que ustedes están bajo la mirada de proyectos, o sea, no se pueden aislar de nada. Cuando hacen ustedes un estudio de factibilidad, ¿eso es un proyecto de investigación? Ese es. Ya, no nos reunimos de eso. Cuando ustedes hacen una obra y hacen todo el ejercicio, no sé cómo se llama esa unidad, el tema social, el impacto social que ustedes vienen mirando antes de la obra, dentro de la obra y después de la obra, ¿eso ustedes no lo hacen?
sea, ustedes son unos tenaces para hacer el ejercicio de investigación dentro del marco de la licitación. Pero saquémonos de ahí. A ver qué pasa. ¿Sí o no? O sea, es un contexto, es un tema de que no es, pero ahorita vamos a poner ejemplos de ese ejercicio. ¿Listo? Y hay otro que se llama riesgos en la planeación y el control en los proyectos. Ese es el título. Riesgo en... Interesante. Ese tema de riesgo, ¿no? Toda la economía de la incertidumbre, ¿Cómo me dices? que es ahí donde está. ¿Quién ya lo pregunta? ¿No querías nada de economía? ¿Ya? ¿Quién más me entregó? No me pegaron una. Entonces el tema no era interventoría. ¿Una qué? ¿Interventoría? ¿En? Qué bueno, qué bueno. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que vamos a hacer? A ver, yo les voy a pedir un favor. Esto no es que me cumplan a mí ni nada de este cuento. Aquí no hay notas acá, no hay nada de esas cosas. Lo que nosotros venimos a hacer es un acompañamiento. Y la idea de esto es que aprovechemos esos acompañamientos para no hacer la tarea, olvidémonos de eso, sino ir adelantando el ejercicio. O sea, esto que acaba de hacer Narváez, vamos a aplicarlo aquí, vamos a sacar una hoja y vamos a hacer un esquema con relación a lo que ustedes han venido pensando. Esto yo no le llamo ni título ni nada. Esto es un tema que a ustedes les interesa. Que eso es lo primero que tenemos que saber qué es lo que nos interesa investigar, ¿cierto? Entonces, ya tenemos el tema. Ahora vamos a intentar esquematizar. Vamos a intentar hacer. ¿Sí hicieron el tarea que les pedí? ¿Describir lo que este señaló? Ok. Entonces, ¿por qué? Porque ahorita, como ustedes ya lo tienen escrito, entonces van a empezar a traspasarlo. Empecemos a mirar que esto es que, me imagino que estas dos hojitas que hicimos, no las hicimos de copy-paste, sino las hicimos con sentimiento, como una carta de amor. Eso es lo que se quería. Que quisiéramos, que mostráramos ahí qué queremos. ¿Qué queremos? ¿Qué tema nos interesa? ¿Qué tema nos apasiona? ¿Sí? Entonces, vamos a hacer en una hojita pegadita, vamos a hacer empecemos ya entonces. Una espita. Esta ¿Quieres tomar?